Imagina conducir un auto diseñado específicamente para México, para sus montañas, su altitud y sus carreteras. Un motor que no pierde potencia a más de 2000 metros, una suspensión pensada para caminos reales y un precio que una familia mexicana podía pagar. Esto no es ciencia ficción, existió. Ingenieros mexicanos lograron algo extraordinario, crear una marca nacional capaz de competir de tú a tú con Ford y Volkswagen. A principios de los años 70, su éxito fue tan grande que dominó el mercado interno. Pero en febrero de 1982, todo se derrumbó en cuestión de semanas. Esta es la historia de cómo México tuvo la marca de autos perfecta, y como una sola decisión cambió su destino para siempre. Para entender qué era VAM, tenemos que retroceder a 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, México se llenó de jeeps militares que ya no servían para la guerra. La Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, conocida como SOMEX, vio una oportunidad: crear una distribuidora local llamada Willys Mexicana para comercializar estos vehículos. Lo que empezó como un pequeño distribuidor de jeeps, en 1948 ya era un fabricante autorizado. Y en 1960 llegó el acuerdo que cambiaría todo. Willys Mexicana firmó con American Motors Corporation para traer sus modelos a México. Pero aquí viene lo interesante. En 1962, el gobierno de López Mateos emitió un decreto revolucionario. Las armadoras en México debían tener 60% de contenido nacional en 3 años. O fabricaban en México, o se iban. El gobierno vio en Willys Mexicana el futuro de la industria automotriz mexicana. En diciembre de 1963, todo cambió. El Estado tomó el 60% de la empresa. American Motors Corporation se quedó con el 40%, pero sin derecho a administración y con voto minoritario, y le cambiaron el nombre: Vehículos Automotores Mexicanos. VAM. El mensaje era claro: esta era una empresa mexicana controlada por mexicanos, para mexicanos. El 5 de noviembre de 1964 sucedió algo monumental. Se inauguró la planta de motores en Lerma, Estado de México. Una inversión de 87.5 millones de pesos, 240,000 metros cuadrados. Pero no era solo una fábrica más. Era el símbolo de que México podía fabricar motores desde cero. Y aquí es donde los ingenieros mexicanos demostraron su genio. Verás, los autos de American Motors estaban diseñados para Estados Unidos. Calles planas, gasolina de alto octanaje. Pero México era diferente. Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Guadalajara a 1.566. Puebla a 2.135. A esa altitud, los motores pierden potencia, y la gasolina mexicana tenía bajo octanaje. La solución de los ingenieros de VAM: crearon un motor que no existía en ningún otro lugar del mundo. Tomaron el bloque del motor de 258 pulgadas cúbicas y agrandaron el diámetro de los cilindros en 0.16 pulgadas. El resultado: un motor de 282 pulgadas cúbicas o 4.6 litros. Este motor generaba 132 caballos de fuerza a 3.900 RPM y 216 libras-pie de torque a apenas 2.200 RPM. ¿Por qué importa esto? Porque ese torque a bajas revoluciones compensaba perfectamente la pérdida de potencia por la altitud y el bajo octanaje del combustible mexicano. American Motors nunca fabricó este motor. Era 100% mexicano. Uno de los primeros modelos en salir de las líneas de ensamble en Vallejo fue el Rambler American, un auto compacto con motor de 6 cilindros que generaba 90 caballos de fuerza. En 1960, VAM tenía 26 agencias distribuyendo estos autos. Vendieron 322 unidades ese año. Para 1968, VAM ya era una marca consolidada, y ese año lanzaron el modelo que los pondría en la cima. El AMC Javelin llegó a México el 1 de abril de 1968.
Este fue el primer muscle car accesible para los mexicanos. Motor de 6 cilindros con 155 caballos de fuerza, frenos de disco, suspensión mejorada, radio MFM, asientos deportivos. Pero BAM no solo lo ensambló, lo mexicanizó. Las versiones mexicanas tenían interiores completamente originales, modificaciones en los motores, acabados exclusivos y un precio que, aunque alto, muchas familias aspiracionales podían alcanzar. El Javelin fue un éxito rotundo. Entre 1968 y 1973 se produjeron más de 5.000 unidades. Pero la historia no termina ahí. BAM comenzó a competir en rally. Y no solo competir, ganar. En competencias de rally nacionales, el equipo de BAM se enfrentó a marcas europeas legendarias como Lancia y a gigantes como Ford. El BAM American Rally se convirtió en el auto que todos querían. No era solo transporte, era un símbolo de orgullo nacional. Y llegó el momento cumbre. A principios de los años 70, el BAM American dominó el mercado interno. Para 1972, se convirtió en el líder de ventas en la categoría de compactos. La participación de mercado de BAM llegó al 25%. Déjame repetir eso. 1 de cada 4 personas que compraba un auto compacto en México elegía BAM. Entre 1972 y 1973, 1 de cada 4 autos compactos vendidos en México era un American de BAM. Volkswagen, Ford, General Motors, todos estaban detrás. BAM incluso tenía un eslogan que decía todo: cuando no se es una empresa famosa, se tienen que hacer mejores automóviles. Y lo cumplieron. Llegaron más modelos. El Gremlin en 1974. El Pacer, el Rally AMX, cada uno con modificaciones mexicanas, cada uno pensado para las necesidades reales de los conductores mexicanos. Pero lo que vendría en 1981 sería la cumbre del orgullo automotriz mexicano. En 1981, BAM hizo algo que ninguna otra automotriz en América Latina había logrado. Diseñaron un auto desde cero. Bueno, casi desde cero. Los ingenieros tuvieron una idea brillante. Tomaron la parte trasera hatchback del BAM Rally y la soldaron al chasis más largo del BAM American. El resultado fue un auto que no existía en ningún otro mercado. Un hatchback de lujo, disponible en 2 y 4 puertas, versiones 610 y 620. El proceso era artesanal, cortar y soldar a mano. Esto hacía la producción lenta y costosa, pero el resultado era único. Internamente lo llamaban Código 90. Pero necesitaba un nombre para el mercado. Hicieron un concurso entre los empleados de BAM. El nombre ganador fue obvio: Lerma, en honor a la planta de motores que había hecho posible el sueño mexicano. El 30 de noviembre de 1980, durante el horario estelar, cuando se transmitía la película Love Story en televisión, se presentó el BAM Lerma. El eslogan de BAM en 1980 era el sueño posible, y lo era. El Lerma equipaba el motor mexicano de 4.6 litros con 132 caballos de fuerza. Transmisión automática Chrysler TorqueFlite de 3 velocidades, interiores de lujo con asientos tapizados exclusivos, aire acondicionado, rines de aluminio. Era un auto de lujo mexicano, diseñado por mexicanos, para mexicanos. El primer año se vendieron 1.853 unidades. No eran los números del American, pero para un auto de lujo completamente nuevo era respetable. Y el Lerma tuvo un momento de fama internacional. Apareció en la película francesa L'Opération Corned Beef de 1991, compartiendo créditos con el actor Jean Reno. Entre 1960 y 1983, BAM produjo en total 272.366 vehículos en su planta de Vallejo. Cada uno de ellos llevaba ingeniería mexicana. Cada uno representaba empleos mexicanos. Cada uno era una pequeña victoria contra la dependencia extranjera. México había demostrado que podía tener su propia industria automotriz.
pero febrero de 1982 estaba a la vuelta de la esquina. Antes de seguir, si este video te está sorprendiendo, dale like ahora mismo. No cuesta nada, pero le dice al algoritmo que este tipo de historias vale la pena contarlas. Ahora dime algo en los comentarios. Si BAM hubiera sobrevivido, ¿crees que hoy México tendría una marca automotriz propia compitiendo a nivel global? Te leo, porque lo que viene ahora explica por qué eso nunca pasó. Para entender qué mató a BAM, necesitamos entender qué estaba pasando en México. El sexenio de López Portillo había sido un desastre económico. El país se había endeudado masivamente apostando al petróleo. Cuando los precios del crudo cayeron, México quedó expuesto. El 18 de febrero de 1982, el peso mexicano colapsó. Pasó de 26.81 a 37.55 pesos por dólar en un solo día. Una devaluación del 40% de la noche a la mañana. Para agosto, el tipo de cambio era de 48.79 pesos por dólar. Una devaluación acumulada del 82%. Y el 1 de septiembre de 1982, López Portillo dio el golpe final. Nacionalizó la banca e impuso control de cambios. ¿Qué tiene que ver esto con BAM? Todo. BAM era propiedad mayoritaria de Somex, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial. Y Somex estaba quebrada. La devaluación había multiplicado las deudas en dólares. Las empresas no podían pagar. El mercado automotriz se derrumbó porque nadie tenía dinero para comprar autos. A mediados de 1982, BAM se declaró en suspensión de pagos. La producción se detuvo. Miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Los concesionarios cerraron. El sueño mexicano se estaba muriendo en tiempo real. Pero había una luz de esperanza. Los ingenieros de BAM seguían trabajando. Estaban adaptando el motor mexicano de 6 cilindros a la nueva Jeep Cherokee XJ que AMC planeaba lanzar en 1983. American Motors quedó tan impresionado con el trabajo que este proyecto eventualmente influyó en el desarrollo de la Cherokee que conocemos hoy. Pero ya era tarde para BAM. En 1983 sucedió algo que nadie esperaba. El gobierno mexicano no rescató a BAM. En su lugar, le pagó a Renault $200 millones para que comprara la empresa y asumiera sus deudas. Sí, leíste bien. México le pagó a una empresa extranjera para que se llevara su automotriz nacional. Renault intentó seguir produciendo. En febrero de 1984 vendieron los últimos BAM Rambler de inventario. En total, 1.411 unidades fabricadas en 1983. Americans básicos, Gremlins austeros, algunos rallies. Y con eso terminó la era Rambler en México, 23 años. 366 unidades producidas. Renault comenzó a producir modelos europeos en las instalaciones de BAM, el Allianz, el Encore, pero la magia se había perdido. Para 1987, Renault también se fue de México. Le vendió su participación a Chrysler, y con eso el último vestigio de BAM desapareció. Hoy, el gobierno mexicano todavía mantiene los derechos sobre el nombre y la marca BAM. Pero la empresa nunca volvió a existir. ¿Qué hubiéramos perdido si BAM hubiera sobrevivido? Piénsalo. Una automotriz que entendía las necesidades mexicanas, motores diseñados para la altitud de nuestras ciudades, suspensión para nuestras carreteras, precios accesibles, ingenieros mexicanos innovando. Mucho antes de que existieran Mastretta, Bull o Sacua, BAM nos demostró que México podía fabricar autos. No solo ensamblar, fabricar, diseñar, innovar. El BAM Lerma fue el primer auto genuinamente mexicano, un logro que tomó décadas replicar. Pero la crisis de 1982 no perdonó. La devaluación del peso destruyó a miles de empresas mexicanas. BAM fue solo una de ellas. La decisión de no rescatar a BAM y venderla a Renault marcó el fin de una era. El fin del sueño de tener una industria automotriz nacional fuerte.
Algunos dirán que BAM no era viable, que sus costos eran demasiado altos, que el proceso artesanal del Lerma no podía competir con la producción en masa. Tal vez tengan razón. Pero nunca sabremos qué hubiera pasado si México hubiera apostado por su propia marca. Si hubiera protegido a BAM, como Estados Unidos protegió a Chrysler en esa misma época. Hoy, cuando ves un BAM American en las calles, no es solo un auto clásico, es un recordatorio de lo que pudimos ser, de un momento en que México fabricaba autos que competían ferozmente en rally nacional, que le peleaban el mercado de compactos a Ford y Volkswagen, que 1 de cada 4 mexicanos elegía con orgullo cuando buscaba un auto compacto. BAM no murió por ser mala marca, murió porque la economía mexicana colapsó, y cuando tuvieron que elegir, las autoridades eligieron el camino fácil, venderla a extranjeros. México tenía la marca de autos perfecta en 1967 y en febrero de 1982 una decisión la borró del mapa. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, ya que esto ayuda mucho a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Y no olvides dejar tu opinión sobre este vídeo en los comentarios.